Silencio. Escuchen. ¿Lo oyen? No es el viento gimiendo entre las lápidas de los reyes olvidados. Es algo más antiguo, más persistente. Es el eco de una pregunta, cristalizada en el instante final de un hombre que desafió a los dioses y al veneno por igual. Nos encontramos en el umbral de una cripta no de piedra, sino de tiempo. Una cripta que alberga el alma de un rey cuyo final fue la más perversa de las ironías. Una tragedia griega escrita con la tinta de la ponzoña y la sangre. Estamos aquí para desentrañar la muerte de Mitrídates VI Eupator, rey del Ponto. Un hombre que dedicó su vida a volverse inmune al veneno, solo para descubrir, en su hora más oscura, que su mayor defensa se había convertido en su jaula definitiva. Su cuerpo, un laboratorio viviente, se rebeló contra su último deseo, el dulce olvido de la muerte. La leyenda susurra que no pudo morir envenenado. Pero la verdad, como siempre, es una bestia mucho más compleja y aterradora. La verdad no se encuentra en la simple crónica de su muerte, sino en la autopsia de su obsesión. ¿Fue su conocimiento su salvación o la arquitectura de su propio infierno personal? Acompáñenme. Descendamos a las profundidades de esta historia, más allá de la leyenda, hasta el corazón tembloroso de un rey acorralado, no por sus enemigos, sino por la paradoja de su propia existencia. Para comprender el final, debemos nacer en el principio del miedo. El mundo de Mitrídates no comenzó con una corona, sino con el sabor del terror en un banquete. Imaginen el escenario. Sinope, perla del Mar Negro, alrededor del año 134 antes de nuestra era. El palacio resplandece con la opulencia helenística, una fusión de la sofisticación griega y la suntuosidad persa. El aire está cargado con el aroma de especias exóticas, vino chipriota y carne asada. En el centro de todo, el rey Mitrídates Intu Evergetes, padre de nuestro protagonista, preside la fiesta. Es un hombre poderoso, un aliado de Roma, un monarca que parece tener el mundo a sus pies. A su lado, su esposa y prima, la reina Laódice VI, y sus hijos. Entre ellos, un niño de apenas unos 10 u 11 años, el joven Mitrídates. Sus ojos, dicen las crónicas, ya poseían una intensidad inusual, una curiosidad febril que devoraba el mundo a su alrededor. Ese día, esa curiosidad se encontraría con el horror primordial. No sabemos si el joven príncipe estaba en la misma sala, si vio la copa fatal pasar de mano en mano, o si solo escuchó los gritos ahogados y el caos subsiguiente. Pero el resultado fue indeleble. Su padre, el rey, se desplomó, víctima de un veneno fulminante mezclado en su bebida. El festín se convirtió en un funeral. El poder, en un vacío sangriento. La confianza, en una palabra hueca. Para el joven Mitrídates, esta no fue una lección de política. Fue la revelación de una ley fundamental del universo. El poder es una invitación a la traición, y la herramienta más sutil y letal del traidor es la ponzoña. La muerte de su padre no fue un simple asesinato. Fue el evento seminal que plantó la semilla de la paranoia en el fértil suelo de su mente. Una paranoia que crecería hasta convertirse en un árbol oscuro y retorcido, cuyas raíces estrangularían su propia alma. Tras el asesinato, el testamento del rey caído fue leído. Dejaba el reino del Ponto bajo la regencia conjunta de su esposa, Laódice, y sus 2 hijos varones, el joven Mitrídates y su hermano menor, también llamado Mitrídates Cresto. Pero en las cortes de la antigüedad, la corregencia era a menudo un preludio a la guerra civil o al fratricidio. Laódice, su propia madre, no tardó en mostrar sus preferencias.
Veía en su hijo menor, Cresto, un gobernante más maleable, más fácil de controlar. En el joven Eupátor, en cambio, ya percibía una voluntad de hierro, una ambición que la intimidaba. Empezaron a circular rumores, susurros en los pasillos oscuros del palacio. Se decía que la reina madre participaba en complots para eliminar a su hijo mayor. Cada comida se convirtió en una prueba de valor, cada copa de vino en una ruleta mortal. El niño que vio morir a su padre por veneno ahora sentía la misma amenaza emanando de la mano de su propia madre. Este no era un hogar, era un nido de víboras. El miedo, lejos de paralizarlo, lo afiló. Aprendió a observar, a desconfiar, a anticipar. Pero sabía que no podía ganar esa guerra silenciosa dentro de los muros del palacio. Su única opción era desaparecer. Y así, un día, el príncipe heredero del Ponto se desvaneció. Huyó del lujo corrupto de Sinope y se adentró en las tierras salvajes del norte de Anatolia. Tenía apenas 12 o 13 años. Durante los siguientes 7 años, el mundo no supo nada de él. Lo dieron por muerto, devorado por las bestias o perecido por el frío. Pero Mitrídates no murió. Renació. Aquellas tierras indómitas se convirtieron en su universidad y en su laboratorio. Vivió como un cazador, durmiendo a la intemperie, endureciendo su cuerpo contra el frío, el hambre y la fatiga. Su físico, ya de por sí imponente, se desarrolló hasta alcanzar proporciones hercúleas. Pero fue su mente la que experimentó la transformación más profunda. La obsesión nacida en el banquete fatal floreció en la soledad del yermo. Comenzó a estudiar la naturaleza no como un poeta, sino como un toxicólogo. Observó qué plantas mataban a los animales, qué bayas les provocaban convulsiones, qué raíces podían curar. Experimentó consigo mismo, ingiriendo pequeñas dosis de venenos, aumentando gradualmente la cantidad, forzando a su cuerpo a desarrollar una resistencia. Este proceso, que hoy llamamos mitridatismo, era su evangelio secreto, su ritual de supervivencia. Se rodeó de chamanes, de hechiceros de las tribus locales, los llamados Agari, conocidos por su profundo conocimiento de los venenos y los antídotos. De ellos aprendió no solo la ciencia de las toxinas, sino también la magia y el misticismo que las rodeaban. No solo buscaba la inmunidad física, buscaba dominar la muerte misma, arrancarle su aguijón más sutil. Mientras su hermano Cresto disfrutaba de los placeres de la corte, Mitrídates comulgaba con la muerte en las montañas, construyendo un arsenal biológico dentro de su propio organismo. Cuando finalmente regresó a Sinope, 7 años después, ya no era el niño asustado que había huido. Era un hombretón de casi 2 metros, con una barba espesa y unos ojos que parecían haber visto los secretos más oscuros de la tierra. Su madre y su hermano apenas lo reconocieron, pero el pueblo y el ejército sí. Vieron en él a un líder forjado en la adversidad, un verdadero heredero de la corona. El regreso no fue pacífico. Hizo encarcelar a su madre y a su hermano. Laódice moriría en prisión, en circunstancias nunca del todo aclaradas. Su hermano Cresto, acusado de traición, fue ejecutado poco después. Mitrídates Eupator, el buen padre, se sentó finalmente en el trono del Ponto, un trono que había reclamado no por derecho de nacimiento, sino por una voluntad forjada en el exilio y el veneno. Pero la pregunta que nos persigue, la que definirá su trágico final, ya estaba formulada. Al construir una fortaleza inexpugnable contra el veneno, ¿había sellado sin saberlo su única vía de escape?
Con el poder absoluto finalmente en sus manos, Mitrídates no se contentó con gobernar el Ponto. Su ambición era tan vasta como el imperio que soñaba construir. Veía a la República Romana, esa potencia rapaz que se expandía sin cesar hacia el este. No como un aliado, como lo había hecho su padre, sino como el enemigo existencial de la cultura helenística. Se veía a sí mismo como un nuevo Alejandro Magno, el campeón del Oriente griego contra la barbarie latina. Y para librar esta guerra total, necesitaba no solo ejércitos y flotas, sino también un dominio absoluto sobre su propio entorno. La paranoia que lo había llevado al exilio se institucionalizó. Su corte se convirtió en la más segura y, al mismo tiempo, la más peligrosa del mundo conocido. Cada plato que llegaba a su mesa era probado primero por una legión de catadores. Cada médico que lo atendía lo hacía bajo la amenaza de una muerte horrible si su rey sufría el menor percance. Pero su verdadera defensa, su proyecto vital, continuaba en secreto. En las entrañas del palacio, mantenía un laboratorio toxicológico que habría sido la envidia de cualquier boticario del infierno. Allí, experimentaba incansablemente, no solo con plantas y minerales, sino también con venenos animales. Se dice que obligaba a criminales condenados a muerte a ingerir venenos para observar sus efectos con una frialdad clínica, probando luego sus antídotos en otros prisioneros. Era una ciencia macabra, un estudio de la agonía. El objetivo final era la creación de un antídoto universal, una panacea contra toda ponzoña conocida. Esta legendaria poción, conocida como el Mithridatum, se convirtió en su obsesión. Las fuentes antiguas, como Plinio el Viejo, nos dicen que su receta era un secreto celosamente guardado, pero que contenía docenas de ingredientes. Había hierbas comunes como el jengibre y el azafrán, sustancias exóticas como el castorio y el opio, y componentes más extraños, como trozos de víboras y sangre de patos que, según la leyenda, se alimentaban de plantas venenosas y eran inmunes. Cada mañana, como un sacerdote en su templo, Mitrídates ingería una pequeña dosis de este brebaje, no solo para mantener su inmunidad, sino como un acto de desafío contra el fantasma de su padre y la traición que acechaba en cada sombra. Mientras construía su fortaleza biológica, también erigía su imperio. Anexionó la Cólquida, la tierra del vellocino de oro. Extendió su influencia por el Bósforo cimerio, asegurando el control de las vitales rutas de grano. Forjó alianzas con las tribus escitas y sármatas, con los piratas de Cilicia, e incluso envió emisarios a los rebeldes en Hispania. Su red de espías y diplomáticos se extendía por todo el Mediterráneo. Hablaba, según los cronistas, 22 idiomas, lo que le permitía negociar directamente con cada uno de sus vasallos y aliados en su propia lengua. Un don que inspiraba tanto lealtad como temor. Pero su gran movimiento, el acto que sellaría su destino como el enemigo público número 1 de Roma, fue de una audacia y una crueldad estremecedoras. En el año 88 antes de nuestra era, en un día coordinado, ordenó la masacre de todos los romanos e itálicos que vivían en sus dominios de Asia Menor. Hombres, mujeres y niños. Decenas de miles, quizás 80.000 o más, fueron asesinados en un solo día. Un genocidio conocido como las Vísperas Asiáticas. Para Mitrídates, era una declaración de guerra cultural, una purga del invasor. Para Roma, fue una herida mortal en su orgullo, una afrenta que jamás sería perdonada. Así comenzaron las guerras mitridáticas, un conflicto que se prolongaría, con interrupciones,
durante más de un cuarto de siglo. Mitrídates se enfrentó a los mejores generales que Roma podía ofrecer. Primero fue Lucio Cornelio Sila, el implacable aristócrata, que lo expulsó de Grecia y lo obligó a firmar una paz humillante. Pero Mitrídates era resistente. Como el veneno que ingería, se adaptaba y volvía más fuerte. Reconstruyó sus ejércitos y esperó su oportunidad. Luego vino Lucio Licinio Lúculo, un estratega brillante y un hombre de gustos refinados. Lúculo lo persiguió sin descanso por toda Anatolia, desmantelando su imperio pieza por pieza. Fue durante esta fase de la guerra cuando la tragedia golpeó el corazón personal de Mitrídates. Acorralado, y temiendo que sus esposas y hermanas cayeran en manos de los romanos para ser exhibidas en un triunfo, les envió una orden fatal. Debían suicidarse. Una de sus esposas más queridas, la bella griega Monime, intentó ahorcarse con la diadema real, pero ésta se rompió. ¡Oh, diadema maldita! Swing, gritó según Plutarco, ni siquiera para este miserable servicio puedes valer. Finalmente, tuvo que pedir a un guardia que la matara con su espada. Este episodio revela la crueldad desesperada de un hombre que prefería ver muertas a las mujeres que amaba antes que humilladas por su enemigo. Cada derrota, cada pérdida, no hacía más que reforzar su convicción de que solo él podía protegerse, que el mundo entero era una conspiración en su contra. Su invulnerabilidad al veneno no era solo una precaución, se había convertido en el símbolo de su propia resistencia sobrehumana. Él no podía caer como los demás. Él era Mitrídates, pero la resistencia tiene un límite, incluso para un hombre como Mitrídates. La llegada de Cneo Pompeyo Magno al escenario de la guerra marcó el principio del fin. Pompeyo no era solo un general brillante como Lúculo. Era un organizador implacable y un político astuto. Contaba con recursos casi ilimitados otorgados por una Roma aterrorizada y furiosa. Sistemáticamente, Pompeyo cortó las alianzas de Mitrídates, destruyó a sus aliados piratas y lo acorraló. La batalla decisiva llegó en el año 66 antes de nuestra era, cerca del río Éufrates. Pompeyo atacó el campamento de Mitrídates en una noche sin luna. El ejército póntico fue aniquilado. Mitrídates, junto a un puñado de seguidores, apenas logró escapar. A partir de ese momento, se convirtió en un rey fugitivo. Ya no tenía un reino, solo un nombre y una leyenda. Huyó primero a Armenia, buscando refugio con su yerno, el rey Tigranes el Grande. Pero Tigranes, que había sido su más poderoso aliado, ahora se enfrentaba a su propia invasión romana y a la rebelión de su propio hijo. Temiendo la ira de Pompeyo, le cerró las puertas. La traición de su propia familia, de nuevo. Desesperado, Mitrídates emprendió una de las hazañas más asombrosas de su vida. Con casi 70 años, lideró a su pequeño grupo de leales en una marcha épica a través de las montañas nevadas del Cáucaso, una región salvaje y hostil, hasta llegar a sus últimas posesiones en la Cólquida y el Bósforo Cimerio, en la actual península de Crimea. Llegó a la ciudad de Panticapea, la moderna Kerch, como un fantasma de su antiguo yo. Estaba agotado, envejecido, pero su espíritu indomable se negaba a rendirse. Fue aquí, en este último bastión, donde su mente concibió su plan más audaz y, en última instancia, más demencial. Soñaba con reunir a las tribus escitas y sármatas del norte del Mar Negro y liderar una gigantesca invasión terrestre de Italia. Planeaba marchar por el Danubio, cruzar los Alpes como un nuevo Aníbal y golpear el corazón mismo de Roma. Era un plan grandioso, heroico, digno de su leyenda.
pero para sus soldados y sus súbditos era el delirio de un anciano desesperado. Estaban agotados por décadas de guerra. Habían perdido sus hogares, sus familias, sus fortunas. Lo único que deseaban era la paz, incluso una paz impuesta por Roma. La figura que canalizó este descontento fue la más dolorosa para Mitrídates, su propio hijo, Farnaces II. Farnaces era un pragmático. Veía la locura en el plan de su padre. Sabía que enfrentarse a Pompeyo era un suicidio, y que la única esperanza para él y para los restos del reino era negociar, someterse. Empezó a conspirar con los oficiales del ejército, prometiéndoles el perdón de Roma y el fin de una guerra interminable. La rebelión estalló rápidamente. Las legiones que Mitrídates había reunido para su marcha sobre Italia se amotinaron. Salieron de sus cuarteles y, reunidas frente a la ciudadela donde se refugiaba el viejo rey, aclamaron a Farnaces como su nuevo monarca. Para Mitrídates, este fue el golpe final. No era la derrota a manos de Sila, Lúculo o Pompeyo. Era la traición de su propia sangre, de su hijo predilecto, repitiendo la pesadilla de su propia juventud. El eco de su madre Laódice y su hermano Cresto resonó en los gritos de sus propios soldados. Se encontró atrapado en la Acrópolis de Panticapea. Un rey sin reino, un padre sin hijo, un general sin ejército. Solo le quedaba la compañía de sus dos hijas más jóvenes y leales, Mitrídatis y Nisa, que habían elegido quedarse con él hasta el final, y un puñado de guardias, entre ellos un celta leal llamado Pituito. El círculo se había cerrado. El mundo entero se había reducido a una habitación en lo alto de una fortaleza, con el sonido de la traición rugiendo abajo. La muerte ya no era una amenaza lejana contra la que había luchado toda su vida. Era la única salida digna que le quedaba. Y para esa eventualidad siempre había tenido un plan. Tenía el veneno. El veneno que había dominado, que había estudiado, que había despojado de su poder. Ahora le pediría un último favor: la libertad. Llegamos ahora al Sancta Sanctorum de nuestra historia, al momento congelado en ámbar por la pluma de los historiadores. La última hora de Mitrídates Seis Eupator. La atmósfera en la sala superior de la ciudadela debía de ser insoportablemente densa. Afuera, los vítores para el nuevo rey, Farnaces, eran un martillo constante contra los muros y contra el alma del rey depuesto. Adentro, el silencio de la derrota. Mitrídates, el coloso que había hecho temblar a Roma durante casi 30 años, estaba ahora encorvado por el peso de la traición final. Se giró hacia sus dos hijas, Nisa y Mitrídatis. Eran jóvenes, vírgenes, comprometidas con los reyes de Egipto y Chipre, alianzas que ahora eran cenizas. Vio en sus ojos no solo el terror, sino una determinación sombría, una lealtad que lo avergonzaba y lo enorgullecía. Según el relato de Apiano, el rey las abrazó y, con una voz rota por el dolor, les agradeció por haber compartido su suerte. Luego, con una calma ritual que desmentía la tormenta en su interior, sacó el veneno. No sabemos su composición exacta. Probablemente una dosis masiva de acónito o cicuta, o quizás una mezcla de sus toxinas más potentes, guardada precisamente para esta ocasión. Era el arma que había pasado toda una vida domesticando. Les ofreció a sus hijas la primera dosis. Ellas, sin dudarlo, la aceptaron. Era un acto final de piedad filial, una elección de morir por la mano de su padre antes que caer en las de los romanos o de su hermano traidor.
Bebieron el veneno y su efecto fue rápido y letal. El viejo rey observó cómo sus últimas flores se marchitaban ante sus ojos, como la vida abandonaba sus cuerpos jóvenes. Las vio caer, sus rostros contorsionados por un breve espasmo antes de quedar inmóviles. Las había salvado de la humillación. Ahora era su turno. Con la misma resolución, Mitrídates apuró el resto del contenido de la copa. Y entonces, esperó. Pasó un segundo, luego otro, 1 minuto, 10. El veneno que había matado a sus hijas en un instante no le hacía nada. Nada. Sintió el frío de la piedra bajo sus pies, el aire viciado de la habitación, el latido furioso de su propio corazón, un corazón que se negaba a detenerse. Caminó de un lado a otro, impaciente, tratando de acelerar la absorción de la ponzoña. Pero su cuerpo, esa fortaleza biológica que había construido con tanto esmero durante más de 50 años, ahora se reía de él. Su sistema, entrenado para identificar y neutralizar toxinas, hizo exactamente lo que le había enseñado a hacer. El veneno fue combatido, metabolizado, vuelto inofensivo. El terror debió de apoderarse de él entonces. Un terror de una naturaleza completamente nueva. No el miedo a la muerte, sino el miedo a no poder morir. Su mayor logro, su obra maestra de autodefensa, se había convertido en su torturador. Estaba atrapado en la vida, condenado a presenciar su propia deshonra, a ser capturado y exhibido en cadenas por las calles de Roma, el destino que más había temido. La ironía era tan perfecta, tan cruel, que parecía diseñada por un dios vengativo. El hombre que se hizo invulnerable al veneno se había vuelto vulnerable a la vida. En su desesperación, intentó apuñalarse, pero sus manos, debilitadas por la edad y el temblor de la angustia, no lograron asestar un golpe mortal. El tiempo se agotaba. Podía oír los pasos de los soldados de Farnaces subiendo las escaleras. No había más opciones. Vio a Vituito, su fiel guardaespaldas galo, un mercenario que había permanecido a su lado cuando todos los demás lo habían abandonado. Con la última pizca de su autoridad real, se dirigió a él. Las palabras exactas se han perdido, pero su esencia resuena a través de los siglos. Le suplicó al galo que hiciera lo que el veneno no podía. Has sido un gran beneficio para mí con tu espada contra mis enemigos. Se dice que dijo, pero me beneficiarás aún más si ahora me libras de la angustia de ser llevado cautivo, de ver mi propia caída. Vituito, con lágrimas en los ojos, obedeció la última orden de su rey. Desenvainó su pesada espada gala y, con un solo y certero mandoble, atravesó el cuerpo del anciano monarca. La sangre, roja y vital, brotó sobre el suelo de piedra, mezclándose con los restos del veneno impotente. El gran Mitrídates VI Eupator, el rey veneno, el azote de Roma, murió no por la química sutil de la ponzoña, sino por el frío y brutal acero de un mercenario leal. Su obsesión no lo había matado, pero había orquestado el escenario de su muerte, asegurándose de que fuera tan agónica, tan desesperada y tan irónica como fuera posible. La muerte del rey no trajo el silencio, sino un nuevo tipo de estruendo. Cuando los soldados de Farnaces irrumpieron en la sala, encontraron una escena sacada de una tragedia. El cuerpo del viejo león, aún caliente, yacía en un charco de su propia sangre. A su lado, los cadáveres de sus hijas, pálidas y serenas en su muerte por veneno. Vituito, el regicida por piedad, probablemente fue ejecutado en el acto o se quitó la vida. Su destino se desvanece en la bruma de la historia. Farnaces, el hijo parricida,
Se enfrentó a un dilema. Había ganado el trono, pero ahora tenía en sus manos el cadáver de una leyenda. Su primer acto como rey fue un calculado gesto de sumisión y triunfo. Ordenó que el cuerpo de su padre fuera embalsamado, no por respeto, sino para que sirviera como su más valioso trofeo, la prueba irrefutable de su victoria y su pasaporte para el favor de Roma. El cadáver de Mitrídates, el hombre que había desafiado al imperio durante décadas, fue tratado como un objeto, una pieza en el juego diplomático de su hijo. Farnaces envió una embajada a Pompeyo, que se encontraba en Siria consolidando sus conquistas. Junto con una corona de oro y otros regalos, envió el cuerpo de su padre. Imaginemos la llegada de ese cortejo fúnebre al campamento romano. Los legionarios, hombres que habían pasado años luchando y temiendo a Mitrídates, se agolparon para ver los restos de su némesis. Plutarco y Dion Casio nos cuentan la reacción de Pompeyo. No fue de alegría exultante ni de triunfo vulgar. Al contrario, se negó a ver el rostro del muerto, considerando que era un mal presagio contemplar el cadáver de un rey que había sido tan formidable adversario. Mostró una especie de respeto solemne, una magnanimidad del vencedor. Reconoció la grandeza de su enemigo caído. Quizás vio en el destino de Mitrídates un espejo de la fragilidad del poder, un memento mori para su propia ambición desmedida. En lugar de permitir que el cuerpo fuera profanado o exhibido, Pompeyo hizo algo extraordinario. Reprendió a Farnaces por su falta de piedad filial y ordenó que el cadáver de Mitrídates fuera devuelto a sus súbditos. Proporcionó fondos de su propio bolsillo para que se le diera un funeral real y fuera enterrado con todos los honores en el mausoleo de sus antepasados, en la antigua capital de Sinope. Fue el último acto de la larga guerra entre Pompeyo y Mitrídates, un gesto de respeto que elevó tanto al vencedor como al vencido. Mientras tanto, en el Bósforo, Farnaces intentaba consolidar su precario poder, pero su reino, construido sobre la traición, resultó ser efímero. Creyó que al eliminar a su padre se había ganado la gratitud de Roma. Pero Roma no confía en los traidores, solo los utiliza. Años más tarde, aprovechando la guerra civil romana entre Pompeyo y Julio César, Farnaces intentó recuperar los antiguos territorios de su padre en el Ponto. Fue un error fatal. César, tras su victoria en Egipto, marchó hacia el norte y se enfrentó a Farnaces en la batalla de Sela. La victoria de César fue tan rápida y aplastante que la inmortalizó en su famoso despacho al Senado. Veni, vidi, pici. Llegué, vi, vencí. Farnaces huyó de vuelta al Bósforo, donde fue asesinado poco después por uno de sus propios lugartenientes. El linaje de Mitrídates, manchado por el parricidio, se extinguió en la violencia y la oscuridad, un eco final de la tragedia que él mismo había inaugurado. El caos que siguió a su muerte fue el testimonio final de su estatura. El mundo que él había mantenido unido, aunque fuera por la fuerza y el miedo, se desmoronó en cuanto su corazón dejó de latir. Los ecos de la espada de Bituito se extendieron mucho más allá de los muros de Panticapea. La muerte de Mitrídates no fue simplemente el final de un rey, fue el final de una era. Con él desapareció el último y más formidable obstáculo para la hegemonía romana en el Oriente. El mundo helenístico, que ya se tambaleaba, recibió su golpe de gracia. A partir de entonces, la cuestión no sería si Roma dominaría la región, sino cómo lo haría. A corto plazo, su muerte trajo una paz relativa, la Pax Romana, impuesta por las legiones. Pero a largo plazo, su figura se negó a desaparecer. En Roma,
su nombre se convirtió en sinónimo de enemigo indomable. Durante generaciones, las madres romanas asustarían a sus hijos con historias del terrible rey del Ponto. Los emperadores posteriores, como Calígula o Nerón, que vivían con el miedo constante al envenenamiento, estudiaron su historia con una fascinación morbosa. La receta de su famoso antídoto, el Mithridatum, fue supuestamente encontrada entre sus papeles personales por Pompeyo y llevada a Roma. Allí fue traducida y modificada, convirtiéndose en un remedio popular y costosísimo. Una especie de panacea medieval que pervivió en las farmacopeas europeas hasta bien entrada la Edad Moderna. Su legado más tangible, por tanto, fue médico y farmacológico. La palabra mitridatismo entró en el vocabulario científico para describir la práctica de ingerir venenos para adquirir inmunidad. Una práctica que él no inventó, pero que llevó a su máxima y más trágica expresión. Pero su legado más profundo es el de un arquetipo. Mitrídates se convirtió en el símbolo de la resistencia desesperada contra un poder abrumador. Un David helenístico contra el Goliat romano. Para algunos, fue un tirano sanguinario, autor de masacres y un déspota paranoico. Para otros, fue un patriota, un defensor de la libertad griega frente al imperialismo. La verdad, como siempre, reside en la incómoda superposición de ambas imágenes. Fue un hombre de una cultura exquisita y de una crueldad sin límites, un políglota y un genocida, un padre amoroso que ordenó la muerte de sus hijos y esposas. Era, en esencia, una contradicción viviente. Su historia es una lección sobre la naturaleza corrosiva de la obsesión. Su miedo al veneno, nacido de un trauma infantil, se convirtió en una profecía autocumplida. Lo consumió todo: sus relaciones, sus decisiones políticas y, finalmente, su propia muerte. Al buscar el control absoluto sobre su vida y su final, se vio privado de la única libertad que le quedaba. Nos deja con una pregunta que trasciende la historia y se adentra en la psicología del poder y la supervivencia. ¿En qué momento nuestras defensas, las murallas que construimos para protegernos del mundo, se convierten en las paredes de nuestra propia prisión? ¿Y qué ocurre cuando la llave que hemos forjado para mantener a la muerte a raya es la misma que nos impide escapar de una vida que se ha vuelto insoportable? El fantasma de Mitrídates no vaga por las ruinas de Sinope o Panticapea. Vaga en esa pregunta, un eco eterno en la cripta del alma humana.